El soufflé de parmesano estaba perfecto cuando mi madrastra entró en mi restaurante, agitando un informe de inspección sanitaria como si fuera un trofeo. En 15 años de cocina, nunca había hecho un soufflé mejor, era una obra de arte, flotando en su plato como una nube dorada. Observé cómo los tacones de Isabella resonaban contra mi impecable suelo mientras colocaba con delicadeza unas microhierbas sobre mi creación. ¿Violaciones al Código de Salud?, anunció en un tono lo suficientemente alto como para que los clientes que quedaban en el almuerzo la escucharan. ¡Qué vergüenza para ti, Emma! Tu padre estaría devastado al ver su restaurante en este estado. Coloqué con cuidado el soufflé en la barra de pase. Mesa 7. Jan, le indiqué a mi mesero. Y luego me volví para enfrentarme a la mujer que llevaba un año intentando destruir todo lo que había construido. ¿En qué puedo ayudarte, Isabella? Estamos preparando el servicio de la cena. Golpeó el informe de inspección contra mi impecable mostrador, con sus labios rojos curvados en una sonrisa triunfal. Oh, dudo que tengas que preocuparte por el servicio de la cena. No después de que esto se publique en todos los sitios de reseñas de Chicago. Dio golpecitos en el papel con una uña perfectamente arreglada. Almacenamiento inadecuado de alimentos. Instalaciones deficientes para lavarse las manos. Evidencia de plagas, vaya lista. Observé su atuendo de diseñador Chanel esta vez, seguramente comprado con el dinero de mi padre, y pensé en la memoria USB escondida en la caja fuerte de mi oficina en el piso de arriba. Qué detallista de tu parte, dije con tono tranquilo, ayudar a difundir la noticia. Mi reacción serena claramente la desconcertó. Isabella esperaba lágrimas, pánico, quizás incluso súplicas. En cambio, obtuvo cortesía profesional y una pequeña sonrisa mientras seguía emplatando los últimos pedidos del almuerzo. No pareces entender la gravedad de la situación, espetó, inclinándose sobre el mostrador. Esto es todo, Emma, el final de tu pequeño experimento de alta cocina, tal como te prometí que pasaría si no me vendías tus acciones. Ah, ahí estaba, la verdadera razón detrás de su campaña de venganza contra Mason. 6 meses atrás, mi padre había fallecido, dejándome como única propietaria del restaurante que fundó hace 30 años. Isabella, su esposa desde hacía apenas 4 años. Estaba convencida de que el restaurante debería ser suyo. Después de todo, ella había manejado las cuentas los últimos 3 años, desde que la salud de papá comenzó a deteriorarse. Lo que Isabella no sabía era que yo había visto esto venir mucho antes de la muerte de papá. Observé cómo lo manipulaba, cómo lo aislaba de su familia y amigos, cómo se posicionaba para tomar control de su legado. Pero papá había sido más astuto de lo que ella imaginaba. En sus últimos meses, vio a través de su actuación, aunque prefirió guardar ese conocimiento para sí mismo. Tu padre estaba preocupado por ti, continuó Isabella, examinando sus uñas perfectas. Me dijo que no estabas lista para la responsabilidad de dirigir un restaurante con estrella Michelin. Por eso me nombró albacea de su patrimonio. Reprimí una risa. Si tan solo supiera sobre las conversaciones que papá y yo tuvimos en el hospital, sobre los planes que pusimos en marcha juntos. Aprecio tu preocupación, respondí, revisando mi siguiente soufflé. ¿Te quedarás a almorzar? Hoy el de trufa negra está particularmente bueno. No estás entendiendo, espetó, con su fachada de serenidad resquebrajándose. Este informe es real, las violaciones están documentadas, estás acabada. Levanté la vista de mi meticuloso trabajo. Oh, te escucho, Isabella, solo creo que podrías estar pasando por alto algo importante. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que a veces la gente ve lo que quiere ver, no miran más allá. No cuestionan por qué las cosas encajan tan convenientemente. Se enderezó, alisando su blazer de diseñador. ¿Estás insinuando que la inspección sanitaria fue irregular? Porque te aseguro que fue completamente legítima. Por supuesto que lo fue, coincidí, igual que las 3 quejas anónimas previas sobre seguridad alimentaria, igual que las cancelaciones repentinas de nuestras reservas privadas, igual que las misteriosas reseñas negativas que, curiosamente, usan las mismas frases. Un rubor subió por su cuello, pero mantuvo su sonrisa de superioridad. Parece que simplemente no eres muy buena manejando un restaurante. Dejé mi batidor con cuidado. ¿Sabes qué es interesante sobre reconocer patrones, Isabella? Una vez que empiezas a buscar ciertos comportamientos, se vuelven muy fáciles de documentar, muy fáciles de rastrear. ¿De qué demonios estás hablando? Nada importante, respondí, volviendo a mi preparación, solo pensando en voz alta. ¿Necesitas algo más? Como dije, estamos preparando la cena. Se quedó un momento más, desconcertada por mi falta de angustia. Finalmente, con un gesto desdeñoso, se dio la vuelta y salió. Disfruta tus últimos días en el negocio, Emma. Tal vez la próxima aprendas a respetar a tus mayores.
Cuando la puerta se cerró tras ella, mi subchef, Sophie, salió de la cocina. Cayó en la trampa. Asentí, sacando mi teléfono para enviar un mensaje rápido. Está hecho. Se lo tragó por completo. Sophie sonrió y sacó un pequeño dispositivo de debajo del mostrador, la cámara que había grabado cada segundo de la visita de Isabella. Perfecto. Justo después de terminar de instalar el nuevo equipo. Eché un vistazo a mi restaurante, la cocina de última generación visible gracias al diseño abierto, el comedor impecable, las superficies relucientes que habían pasado cada inspección legítima con excelencia. Isabella pensó que era muy astuta al organizar una inspección fraudulenta durante nuestra semana de renovación. No tenía idea de que cada violación en ese informe estaba a punto de convertirse en evidencia en una investigación mucho más grande. Mi teléfono vibró con una respuesta de Rachel, mi abogada. Informe recibido. Reunión en 1 hora con los investigadores. Me giré hacia Sophie, quien había sido mucho más que una chef en todo esto. Había sido mi socia en una elaborada operación encubierta, lista para la fase 2. Ella asintió, ya dirigiéndose de vuelta a la cocina. Llevo meses lista. Es hora de mostrarle lo que significa realmente administrar un restaurante. Isabella creyó que por fin había ganado, que había encontrado la manera de sacarme del restaurante que tanto codiciaba. No tenía idea de que cada uno de sus movimientos había sido anticipado, documentado y tejido en un caso que haría que su farsa de inspección sanitaria pareciera una simple nota al pie. Porque mientras ella se enfocaba en destruir mi restaurante, yo había estado construyendo algo mucho más grande, algo que no solo protegería mi negocio, sino que también revelaría años de fraude que iban mucho más allá de un simple informe falso. Papá me enseñó bien, a veces hay que dejar que tu oponente crea que está ganando, antes de mostrarle cuán completamente ha perdido. 2 horas después, estaba sentada en la oficina de Rachel en el centro de la ciudad, observando cómo desplegaba documentos sobre la mesa de conferencias. El fiscal de distrito, Michael Thompson, y la agente del FBI, Lisa Chen, se sentaban frente a nosotras, revisando la evidencia que habíamos reunido en los últimos 6 meses. El informe de la inspección sanitaria era la última pieza que necesitábamos, dijo Rachel, agregando la grabación de hoy al expediente. Isabella no solo organizó una inspección fraudulenta, sino que difundió información falsa sobre un negocio con licencia con la intención de causar daño. Y eso es solo el comienzo, añadió la agente Chen, abriendo archivos en su laptop. Cuando comenzamos a investigar sus actividades, encontramos un patrón que se remonta a años atrás. El negocio de importación de vinos que inició hace 3 años, ha estado lavando dinero para su verdadera operación. Asentí, recordando cómo papá empezó a sospechar. Notó discrepancias en el inventario de vinos, botellas costosas se vendían en efectivo, pero el stock nunca parecía disminuir significativamente. Exactamente, intervino Michael. Las notas de tu padre fueron invaluables. Documentó todo en cuanto se dio cuenta de lo que pasaba, pero sabía que enfrentarla directamente sería peligroso. Por eso acudió a nosotros. La verdad era que papá había hecho mucho más que solo pedir ayuda. En sus últimos meses, trabajando con el FBI, había ayudado a montar una trampa elaborada, una en la que Isabella cayó sin darse cuenta, cegada por su avaricia y sed de venganza. Muéstrale el vídeo, sugirió Rachel. La agente Chen giró su laptop hacia nosotros. En la pantalla, la grabación de las cámaras de seguridad mostraba la tienda de vinos de Isabella después del horario de cierre, clientes bien vestidos entrando por la puerta trasera y saliendo con algo más que botellas de vino, transacciones en efectivo, conversaciones codificadas, todo cuidadosamente registrado. Hemos identificado conexiones con 3 operaciones de contrabando distintas, explicó la agente Chen. El negocio del vino era solo una fachada, el verdadero negocio se manejaba en la bodega. ¿Y el restaurante?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Aquí es donde se pone interesante, dijo Rachel, sacando otro archivo. El testamento de tu padre no solo se trataba de la herencia. Al dejarte el restaurante, se aseguró de que Isabella no pudiera mover ni ocultar su operación sin levantar sospechas. Sabía que intentaría sacarte a la fuerza en su lugar. ¿Qué es exactamente lo que ha estado haciendo?, añadió Michael. Las denuncias falsas, los contratos saboteados y ahora esta inspección fraudulenta, todo forma parte de un patrón documentado de acoso. Pensé en todas las veces que Isabella había venido a mi restaurante en los últimos 6 meses, haciendo comentarios sarcásticos sobre mi pequeño pasatiempo culinario, y cómo estaba desperdiciando un espacio privilegiado. Cada visita había sido grabada, cada amenaza documentada. ¿Y el inspector de sanidad?, pregunté. ¿El que firmó el informe? La agente Chen sonrió. Ya está bajo custodia. En cuanto lo arrestamos,
Delató a Isabella de inmediato y nos dio detalles sobre otros negocios que ha saboteado. Resulta que nuestra querida madrastra tiene una reputación de hacer desaparecer problemas, y de hacer que aparezcan para quienes se interponen en su camino. Y hacer que aparezcan para quienes se interponen en su camino, repetí, recordando todos los pequeños negocios que misteriosamente habían fracasado después de cruzarse con Isabella. Estamos listos para actuar, dijo Michael, revisando su reloj. Las órdenes de arresto están firmadas. Iremos por ella durante su sesión de catá privada esta tarde. Revisé mi teléfono. Isabella acababa de publicar otra reseña devastadora sobre mi restaurante, con fotos de la inspección fraudulenta. Su sincronización no pudo haber sido mejor. ¿Qué necesitan de mí?, pregunté. Solo sigue haciendo lo que haces, aconsejó Rachel. Sigue manejando tu restaurante, mantén tus estándares, deja que crea que está ganando. Y tal vez, agregó la agente Chen con una leve sonrisa, ten lista tu cámara del celular alrededor de las 3 de la tarde. Algo me dice que será una tarde interesante en el distrito de restaurantes. Regresé a Mason justo cuando la hora del almuerzo terminaba. Sophie tenía todo bajo control. Nuestros clientes habituales aparentemente indiferentes a la campaña de difamación de Isabella en línea. ¿Cómo te fue en la reunión?, preguntó mientras me ponía el mandil. Todo está listo, respondí. Van por ella a las 3. Ella asintió, entendiendo la importancia del momento. Las nuevas cámaras de seguridad están funcionando perfectamente. Tendremos una vista perfecta de la entrada de la tienda de vinos. Miré mi reloj, 2 horas para el operativo. A través de las ventanas del restaurante, vi a Isabella en su tienda, arreglando sus exhibidores de vino con su habitual atención meticulosa a los detalles. No tenía idea de que su fachada cuidadosamente construida estaba a punto de derrumbarse. A las 2:45 de la tarde en punto, 3 autos lujosos se estacionaron afuera de la tienda de vinos. Justo a tiempo, los clientes especiales de Isabella llegando para su sesión privada de catá. Observé cómo los recibían y los hacían pasar, mientras un letrero de cerrado por evento privado aparecía en la ventana. Sophie y yo nos concentramos en los preparativos, aunque ambas echábamos vistazos constantes al reloj. A las 2:55, varios vehículos sin identificación comenzaron a posicionarse discretamente alrededor de la cuadra. A las 2:59, recibí un mensaje del agente Chen, espectáculo en marcha. La redada fue rápida y precisa. Agentes del FBI aparecieron de la nada, convergiendo sobre la tienda de vinos desde todas las direcciones. A través de nuestras cámaras de seguridad, vimos cómo la compostura de Isabella se desmoronaba. Intentó correr, por supuesto, pero olvidó un detalle crucial sobre la distribución del edificio, algo que yo había aprendido estudiando los viejos planos de papá. La salida trasera que ella pensaba que era su ruta de escape había sido sellada durante una remodelación hace años. La puerta que dejó sin seguro solo conducía a una bodega. La expresión en su rostro mientras la sacaban esposada casi valió la pena todo lo que nos hizo pasar. Casi. Emma, chilló al verme parada en la entrada de mi restaurante. ¿Qué hiciste? No hice nada, Isabella, respondí con calma, grabando todo con mi teléfono. Yo solo manejé mi restaurante. Tú fuiste la que decidió manejar otra cosa. Su rostro se retorció de furia. Tu padre estaría avergonzado de ti. Después de todo lo que hice por esta familia. ¿Todo lo que hiciste?, la interrumpí. ¿Te refieres a aislarlo de sus amigos? ¿Manipular sus decisiones de negocio? ¿Usar su bodega de vinos como fachada para tu operación de contrabando? Se puso pálida. No puedes probar nada de eso. En realidad, dijo la agente Chen, apareciendo a su lado, podemos probarlo todo. Tu esposo documentó cada detalle antes de morir. La fachada cuidadosamente construida de Isabella se desmoronó por completo. Robert, lo sabía todo, dije en voz baja. Solo quería asegurarse de que no pudieras lastimar a nadie más cuando él ya no estuviera. Mientras la llevaban a los vehículos de la policía, los medios locales comenzaron a llegar, alertados por una fuente anónima sobre una gran redada de contrabando en el distrito gastronómico de lujo. El intento de Isabella por destruir la reputación de mi restaurante estaba a punto de volverse en su contra de la manera más espectacular posible. El desenlace de su arresto se desarrolló como una obra perfectamente coreografiada. Para la noche, todos los noticieros principales de la ciudad transmitían la historia, dueña de exclusiva Vinouteque arrestada enredada por contrabando. El informe sanitario fraudulento del que tanto se enorgullecía ahora era solo otra pieza de evidencia en su historial de acoso y fraude. Pero las verdaderas revelaciones apenas comenzaban. Al día siguiente de la redada, recibí una llamada de la agente Chen. Necesitas venir a la oficina. Hay algo que debes ver. En la sala de evidencias del FBI,
Cajas llenas de documentos y registros electrónicos de la Vinoteca de Isabella contaban una historia mucho más oscura de lo que imaginábamos. La operación de contrabando era solo la punta del iceberg. Encontramos pruebas que la vinculan con al menos 6 negocios que fracasaron en la zona, explicó la agente Chen, desplegando fotografías sobre la mesa. Todos eran competencia de su Vinoteca, y todos fueron eliminados con los mismos métodos: inspecciones fraudulentas, contratos saboteados, violaciones sanitarias inventadas. Exactamente lo que intentó hacer contigo. Exactamente, añadió, sacando un expediente marcado como Robert Chen, personal. Tu padre no solo documentó sus actividades actuales, encontró evidencia de operaciones similares que se remontan 15 años atrás, en 3 estados diferentes. Me dejé caer en una silla, sintiendo el peso de todo lo que papá había descubierto. ¿Ha hecho esto antes? Muchas veces, confirmó Rachel, uniéndose a nosotras con más archivos. Se casaba con restauranteros o comerciantes de vino exitosos, los aislaba de su familia y amigos, y luego usaba sus recursos y contactos para expandir su operación. Cuando sospechaban o amenazaban con exponerla, se detuvo, pero entendí la implicación. La enfermedad de mi padre, dije lentamente, no fue natural, ¿verdad? La agente Chen negó con la cabeza. Estamos revisando sus expedientes médicos. Los síntomas que presentó en sus últimos meses coinciden con un envenenamiento prolongado. El mundo pareció dar vueltas. Sabía que Isabella era peligrosa, pero esto era peor de lo que habíamos imaginado. Encontramos esto en su caja fuerte privada, dijo Rachel con suavidad, deslizándome una libreta pequeña. Es la letra de tu padre. Documentó todo, cada transacción sospechosa, cada enfermedad inexplicable, cada coincidencia extraña. Sabía lo que le estaba pasando, pero quería asegurarse de que ella no pudiera dañar a nadie más. Abrí la libreta con manos temblorosas y reconocí la escritura precisa de papá. Si estás leyendo esto, Emma, significa que todo salió según lo planeado. Isabella cree que es más lista que todos los demás, y ese es su punto débil. Nunca consideró que su objetivo podría estar jugando con ella en su propio juego. El restaurante, la bodega, la herencia, todo fue parte de la trampa. Sabía que no podría resistirse a intentar quitártelo, que usaría los mismos métodos de siempre. Lamento no haberte contado todo cuando estaba vivo. Habría sido peligroso, pero te enseñé lo que necesitaba saber: paciencia, observación, la importancia de llevar registros perfectos. Cuida el restaurante, es más que un negocio, es la prueba de que las cosas buenas pueden crecer donde antes solo hubo corrupción. Con amor, papá. En los días siguientes, el imperio de Isabella se vino abajo por completo. La investigación descubrió conexiones con el crimen organizado, operaciones de contrabando en múltiples estados y evidencia que la vinculaba con las muertes sospechosas de 2 esposos anteriores. El inventario de su Vinoteca fue incautado, y los vinos caros resultaron ser falsificaciones usadas para justificar transacciones en efectivo infladas. Incluso su estilo de vida de lujo era una mentira, los autos caros eran rentados. Las joyas eran zirconia y sus conexiones en la alta sociedad eran, en su mayoría, personas comprometidas en sus mismos fraudes. Mientras tanto, Mason prosperó. La publicidad del arresto de Isabella atrajo a clientes curiosos, que se quedaron por la comida y la atmósfera. El menú innovador de Sofía y nuestros impecables estándares de servicio nos hicieron ganar reconocimiento legítimo, incluyendo nuestra segunda estrella Michelin. 6 meses después, un año después del arresto de Isabella, recibí una carta desde la prisión federal. Dentro había una sola hoja de papel con su elegante caligrafía. Asterisco, eres más parecida a tu padre de lo que imaginé. Ambos vieron el juego a largo plazo mientras yo solo veía la siguiente jugada. Los fiscales me ofrecen un trato a cambio de información sobre mis operaciones pasadas. Antes de decirles todo, quería que supieras algo. Robert era diferente. Me vio como realmente soy, de una manera en la que nadie más lo había hecho. Por eso tuve que, bueno, ya sabes lo que tuve que hacer, pero al final, me superó. Te enseñó la lección más importante en la cocina y en la vida: la paciencia. La disposición para esperar a que los ingredientes alcancen su punto perfecto, a que los sabores se desarrollen, a que llegue el momento ideal para servir el plato. Subestimé a los dos. Asterisco. Guardé la carta en el expediente de Rachel y me giré hacia la ventana de la oficina. Desde ahí, podía ver mi cocina en plena acción. El servicio de la cena estaba en su punto más alto, con Sofía liderando al equipo mientras creaban un platillo hermoso tras otro. La bodega de vinos que una vez albergó la operación ilegal de Isabella ahora guardaba una colección legítima y de clase mundial. El espacio vibraba con risas honestas y el sonido de un comercio genuino. Papá habría amado esto, pensé,
no solo el éxito del restaurante, sino lo que representaba, el triunfo de la paciencia sobre la avaricia, de la planificación meticulosa sobre las estafas rápidas, de la verdad sobre la mentira. Esa noche, mientras trabajaba en la cocina junto a mi equipo, un cliente me preguntó por el nombre del restaurante. ¿Por qué Maison? ¿Por qué no algo más moderno? Sonreí, pensando en papá, en todo lo que me enseñó, en el legado que protegió. Porque una casa construida sobre una base sólida puede resistir cualquier tormenta, respondí, sirviendo otro soufflé perfecto, y porque, a veces, la mejor venganza no es vengarse, es construir algo que tus enemigos jamás creyeron posible, justo en el lugar donde intentaron destruirte.